Hoy cerramos la serie Respira. Estamos en la parte 4 de la serie Respira, que ha sido bien interesante y bien nutritiva. Considero que nos ha llevado a comprender muchas cosas de cómo estamos viviendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Hablar de respirar en medio de respirar fe, respirar esperanza en medio de un mundo lleno de ansiedad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gente que no conoce del Señor en este tiempo, mucha gente está desesperanzada, mucha gente está con situaciones duras, difíciles, y siente como que no hay salida, y siente como que no, ya se acabó todo, como que... Entonces nos damos cuenta que a veces el bregar y el hacer como que agota, ¿no? Y eso es muchas veces porque lo hacemos en nuestra fuerza. Entonces hacemos. Llega un momento que estás cansado. Entonces quiero que leamos la palabra, el libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer una historia que yo estoy seguro que usted la ha escuchado. Si no la ha leído con detenimiento, pero quizá no la ha leído con detenimiento, pero sí la ha escuchado. Vamos a hablar de cuando Jesús alimenta a los 5,000. ¿Ok? Vamos a leer desde Marcos 6, versículo 30 hasta el 44. ¿Ok? Se los voy a leer para que me entienda lo que le quiero decir. Entonces dice la palabra en Marcos 6, 30, dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Jesús les dijo: vamos a descansar. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuánto le ha pasado a usted que a veces está tan ocupado que no tiene a veces ni tiempo de detenerse a comer? A mí me ha pasado. A veces, y estás en una reunión, y estoy en una consejería, y estoy aquí, tengo que ir para allá, y cuando vienes a ver no ni comiste, y después te duele la cabeza, estás con malestar, te sientes mal, pesado, y dices, no, es que no comí, ¿cierto? Ajá. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron. Ya Jesús era famoso. Entonces, y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Fíjense esto tan clave. Ellos iban en la barca buscando un lugar tranquilo para descansar. Y la gente desde la orilla corría atrás de la barca. Corría hacia donde se movía la barca. Eso dice ese versículo. Entonces, y llegaron primero. Dijo, bueno, este barco va a llegar hasta aquí y aquí lo vamos a esperar. Entonces, cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Imagínense, el Señor vio esa cantidad de gente y no les iba a decir: váyanse para su casa, que estoy cansado, yo quiero descansar. Váyanse para su casa, yo no voy a atender a más nadie hoy. Eso el Señor no lo hizo. El Señor les tuvo compasión y les siguió enseñando, les siguió dando palabras, les siguió alimentando el Espíritu. ¿Ok? Y me imagino la cara de los apóstoles y los discípulos diciendo: pero Señor, estamos reventados, ya no podemos más. Mándalos para su casa. Y fíjense esta respuesta que les dio el Señor. Dice: denles de comer, denles ustedes de comer. O sea, el Señor no dijo: yo les voy a dar de comer, dijo: denle ustedes de comer. Qué tremendo. El Señor sabía primero que los discípulos estaban agotados, no habían comido, o sea, ya estaban que no podían más. Y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Y de una vez le dijeron: ¿con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó el Señor. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente.
También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con las que sobró de pan y pescado, y un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Es decir, Jesús les hizo en ese momento un all you can eat a todas las personas que estaban en ese lugar. La persona comió todo lo que quiso, la persona se sació. Usted ha ido una oportunidad esa de coma todo lo que pueda, que usted pague una cantidad y usted se come todo lo que pueda. Bueno, sí lo ha hecho. Yo a la muerte se separó 2 veces. Yo recuerdo hace muchos años había un restaurante de hamburguesas aquí en Caracas, en la Mercedes. Y uno iba y uno se servía, la hamburguesa era de este tamaño, ¿verdad? Porque bueno, te ibas con hambre y tú no desayunabas, no almorzabas, para tu vida cenar en la noche, una hamburguesa así, y le metías todo a la hamburguesa, ¿cierto? Entonces así comieron ellos, así multiplicó el pan Jesús. Entonces, pero lo curioso de esto es que vemos a los discípulos repartiendo. Si hablamos un poquito de la prédica del domingo pasado, estábamos conversando de la historia de estas 2 personas, de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Entonces, vemos que la multitud en ese momento, o sea, si pensamos en la multitud, estaba ocupada. En ese momento la multitud estaba muy ocupada porque estaban acompañando a Jesús, y cuando tocaron el manto, Jesús le dijo, ya va, tocó y le dijo Pedro, pero Señor, todo el mundo está apretujando, todo el mundo está tocando. Entonces, la gente no parecía entender en ese momento por qué Jesús se tenía que detener a sanar a esta mujer con el flujo de sangre, y también a la niña muerta. Entonces, pero hoy, en estos versículos de Marcos, nos damos cuenta que la multitud ya entendió. La multitud estaba hambrienta de lo que Jesús tenía para ellos. Entonces, realmente la multitud aprendió a cómo detenerse a escuchar al Señor. Es decir, ya tenían tantas ganas de escuchar lo que Jesús decía o lo que Él quería enseñarle, que hasta se les olvidó comer. La multitud se les olvidó que estaban lejos de casa, que a lo mejor no había nada cerca, no había nadie que te vendiera unas empanaditas o algo, un pan pita, un chaguarma o algo por el estilo. Entonces, se les olvidó. Y se fueron con Jesús. Entonces, por eso Jesús tuvo compasión de ellos. Entonces, mientras tanto, vemos aquí en esta historia de Marcos a los discípulos que estaban hambrientos, estaban cansados. Y si se sintieron así desde el inicio de la historia, y se sintieron así, imagínense al final del día cómo se sentían. O sea, si ellos comenzaron esta historia en Marcos cansados, hambrientos, ¿verdad? Desde la jornada, imagínense cómo se sentían al final de toda esta jornada de alimentar a 5,000. Peor, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que ellos estaban a punto de desmoronarse en ese momento. A punto, o sea, antes de que el Señor multiplicara la comida, cuando el Señor les dice, denle a ustedes de comer, ellos estarían a punto de tirar la toalla y decirle, Señor, yo no puedo más, yo me voy a dormir. Yo estoy cansado. Entonces, si miramos de cerca el versículo 37, vamos a ver lo siguiente. Jesús no planeaba ayudar a las personas por su cuenta. O sea, se los leo. 37 dice, denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Jesús no planeó darles de comer él. Jesús agarró y les dijo a ellos, ustedes denles de comer. Ahora, yo les hago una pregunta muy personal. Usted la responde para usted mismo. Si yo le pregunté, en una escala del 1 al 10, ¿cómo cree usted que estaba la ansiedad de los discípulos en ese momento? ¿Cómo se ha sentido usted cuando usted está muy hambriento? Cuando usted estaba en la iglesia y el servicio se ha extendido o nos hemos quedado hasta tarde, ¿cuánto tiempo, cómo usted estaba ansioso? ¿De cuándo se va a acabar esto? Tengo hambre. ¿Cuántas veces? Porque estaba haciendo algo y de verdad usted tiene las ganas de comer, las ganas de descansar, y le dice, no, ya va, que te falta hacer esto. ¿Cuál ha sido su ansiedad? ¿Cómo cree usted que estaba la ansiedad de los discípulos en ese momento? Yo creo que no en 10, estaba en 11, 12, por allá arriba, ¿verdad? Estaría la ansiedad de ellos. Ahora, si hubiera sido tú el que estaba en esa situación con el Señor, ¿cuál hubiera sido tu ansiedad? ¿Cómo crees tú que te hubieras sentido en ese momento? O sea, véanlo así. Estabas cansado. Estaban hambrientos. No tenían dinero suficiente para alimentar a toda esa multitud. ¿Cómo habría sido la ansiedad?
Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que el Señor está esperando que tú y yo hagamos nuestra parte. Entonces, fíjense que el versículo 38 le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Fíjense esto, tan claro. Jesús nos da a usted y a mí los panes y los peces para que los repartamos. Entonces, por eso es tan importante que no nos quedemos con lo que Jesús y Dios nos está alimentando, sino que tenemos que repartirlo a los demás. No importa qué tan cansado nos sintamos, no importa qué tan difícil parezca, no importa que no esté dentro de tus posibilidades económicas o territoriales incluso. Entonces, nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene que confiar en el Señor de lo que Él va a hacer. Entonces, por eso es que si nos vamos a la primera prédica de esta serie, vemos que el Señor entra en el bote inestable cuando estaba la tormenta, cuando los discípulos estaban asustados, ansiosos de qué iba a pasar. Jesús subió al bote y calmó la situación y los calmó a ellos. Ahora vemos que ellos están en una misma situación inestable, emocional, fuera del agua, ¿no? En la tierra. Y esta vez en el bote, ¿no? Pero a medida que los discípulos escuchaban al Señor y desarrollaban su confianza en Él, se les daba el poder para satisfacer las necesidades de otros con Él. No sé si me entiende. Le voy a cambiar la forma a ver si me entendió. Ellos estaban ansiosos. Como les dijo, estaban hambrientos, cansados, sin dinero para alimentar a esa gente. Y el Señor les dice, bueno, aliméntenlos. Aquí tienes hay 5 panes y 2 peces. Y resulta que el Señor les multiplica, bendijo los alimentos, multiplicó los alimentos y le dijo, bueno, repártanlos. Entonces, a medida que ellos confiaron en el Señor, a medida que ellos confiaron en lo que Jesús les decía, se les fue dando el poder para alimentar a las masas. Entonces nosotros no podemos, aquí voy con esto, nosotros no podemos esperar alimentar a las masas, esperar alimentar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno, nuestra vida propia, si no estamos confiando en lo que Jesús nos viene diciendo. Si Jesús te dice, con esto vamos a comer, con esto vamos a comer. O sea, es decir, ellos se encontraban ansiosos, pero no estaban solos. Sí, muy bien, no sabemos con certeza, no lo dice la palabra, por qué Jesús no alimentó por él mismo a la gente, ¿verdad? Pero podemos ver en casi todos los evangelios y incluso en el libro de los Hechos que Jesús incluyó la estrategia de difundir su mensaje y hacer milagros para enseñarnos a nosotros, a sus discípulos, a hacer lo que él hizo mediante el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que este pequeño grupo de discípulos, ¿verdad?, hacía que crecieran en el propósito, que crecieran, estaba enseñándolos cómo alimentar a la gente, y no estoy hablando en lo físico, ¿ok? Entonces, él crea un círculo de atención cuyo propósito no era el beneficio propio de ellos, sino que ellos pudieran ayudar a los demás, que el beneficio fuera en común. Entonces, ellos estaban siendo en ese momento equipados para hacer lo que Jesús hizo en ese momento. Lo que él venía haciendo. O sea, estaba ayudando a otros a conocer y a experimentar la paz que él sentía también. Por eso es que Jesús era intencional. Jesús era intencional en esto porque Jesús pudo haber separado y haber empezado a repartirle a cada persona. Pero él les estaba enseñando a sus discípulos primeramente a experimentar la paz que él sentía, a confiar plenamente en él y en el Padre. Entonces, todavía el Espíritu Santo no estaba allí, o sea, no estaba con los discípulos porque estaba el Señor. Todavía no había sido Pentecostés.
Pero la realidad es que Jesús, siendo Dios, les estaba edificando en eso, que ellos pudieran alimentar, que no se trata de un solo hombre. Por eso es que el tema del evangelio es algo relacional. Yo les hago esta pregunta: ¿usted cree que el Señor por sí solo no pudo haber hecho todo expandir el mensaje, predicarle a todo el mundo? Él por sí solo pudo haberlo hecho, como Dios, ¿cierto? Ponerle ese sentir en el corazón a todo el mundo, ponerle la convicción y se acabó, y se ahorra todo ese trabajo. Pero resulta que Él usó a estos hombres que en un principio se sentían incapaces de hacerlo, que es muy probable que tuvieran defectos, ansiedades, problemas, y los usó para que ellos aprendieran primeramente a sentir de esa paz, y que no importa la ansiedad que había en su entorno, porque si usted sentía... Yo quiero que usted se imagine en ese momento, si ellos sentían hambre, ¿verdad?, los discípulos y Jesús, imagínense las 5,000 personas. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, vamos a decir que no tanto, yo trabajé en comida rápida, trabajé en restaurante de comida rápida, gerenciando. Y resulta que cuando el restaurante se llenaba y nosotros los empleados, los que estábamos trabajando allí, nos retrasábamos, estábamos abollados repartiendo la comida o haciéndola o cocinándola, la gente se ponía de mal humor y empezaban los malos tratos del cliente hacia los empleados, y empezaban las quejas. Imagínense 5,000 personas cuando empieza ese hambre, ¿cierto? Yo creo que y por supuesto los que estábamos trabajando allí estábamos desesperados, corriendo para allí y para acá, ¿no?, haciendo el trabajo. Y más de una vez hubo situaciones difíciles con los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos darnos cuenta que lo primero que hace el Señor es hacernos primeramente sentir y experimentar esa paz en nuestra propia vida. Y que Jesús no está buscando que seamos los más inseguros y los más perfectos. O sea, dentro de nuestras propias imperfecciones e inseguridades, así como las sentían los discípulos, incluso cuando están cansados, cuando estaban hambrientos, cuando estaban ansiosos, tuvieron la oportunidad de transmitir el poder de Dios. Y usted y yo tenemos esa misma oportunidad hoy día. Hoy día tenemos esa misma oportunidad. Entonces, no importa lo que esté pasando en tu entorno, en tu vida, en ese momento, cómo te estés sintiendo. Quizás te sientes el más indigno, el más incapaz, que te sientes que no sabes lo que estás haciendo. A lo mejor estás cansado, a lo mejor estás hambriento, a lo mejor estás ansioso. Pero resulta que aún así Dios te da la oportunidad de transmitir del poder de Dios. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con sus apóstoles. Porque ¿cómo iban a hacer la gente? Iba la gente a escucharlo. Véanlo así. Vamos a entrar un momento en la lógica, en el sentido común. ¿Cómo la gente, después que el Señor fuera crucificado y partiera, iba a prestarle atención a ellos, a escucharlos? Ellos ni siquiera habían aprendido cómo dar del poder y del amor de Dios a otros, de lo que Dios tenía. Jesús los hizo visibles. El Señor los hizo visibles. Y ahí vemos una gran cualidad de liderazgo de nuestro Señor. Que el liderazgo no se trata de exponerme yo, de que me vean a mí, sino de que vean a los demás, de que lo que tú estás enseñando sea multiplicado en el resto de las personas. Por eso es que a veces el mundo parece que estuviera al revés. Y por eso es que a veces vemos tantos errores en los liderazgos del mundo. Y no estoy hablando solo de los liderazgos de iglesia, en los liderazgos en general. Entonces, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza de que es que yo no puedo. ¿Tú sabes cuántas veces en lo personal yo me he sentido incapaz de hacer lo que hago? Que muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Si yo no sé qué, a veces yo no sé qué estoy haciendo como pastor. Esa es la verdad. Porque yo soy un ser humano, yo también tengo mis problemas, mis dificultades. A veces hay con las cosas que me duelen, me pongo triste, me pongo bravo. O sea, yo también tengo padezco de esas cosas, me siento ansioso. Este tema del COVID, de la pandemia mundial. Entonces,
Mi esposa a veces se burla de mí y se ríe porque a veces yo estoy con el tema, ay, que me siento que no respiro. Y no, lo que tengo es ansiedad. Lo que tengo es ansiedad. Ansiedad de cuándo se va a acabar esto, de Señor, cuándo vas a tomar control, Señor, que quiero atender a la gente, quiero cuidar a las personas, cómo estará la iglesia, cómo estará, ¿me entienden? Entonces, pero Dios no está buscando que tú y yo seamos perfectos. Dios está buscando que tú y yo confiemos en Él. Entonces, en este tema pandemia, mucha gente está desesperanzada, amiga, pero ya va. Si el Señor te ha cuidado toda la vida, ¿no crees que te va a seguir cuidando en este tiempo? Es más, voy a ser más crudo aún. Si es la voluntad de Dios que partamos, así va a ser. Y si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Y punto. Entonces, dejemos la angustia, dejemos la ansiedad y hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. El versículo 42 dice: todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas. 12 canastas. Eso tiene un significado profético, numerológico, hebreo, que no es en este caso que se lo voy a explicar. Pero con lo que sobró pan y pescado, dice, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. O sea, que fueron más de 5,000. Vamos a poner un ejemplo a mi familia. Somos mi esposa, yo. Vamos al burro por delante. Yo, mi esposa y mis 3 hijos. Somos 5, ¿verdad? Pero dice 5,000 hombres y sus familias. Ponle que cada uno de esos hombres tuviera 4 integrantes de su familia. ¿Cuántos eran? 20,000. Estoy tirando así un número al ojo por ciento. ¿Cuántas personas se alimentaron? Ahora, me llama la atención algo del versículo 39 y 40. Dice, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. ¿Qué estaba haciendo allí el Señor? Estaba haciendo grupos de ovejas. Grupos. No fueron los 5,000 de un solo golpe, ¿verdad? Fue por grupo. Y se le designó a cada discípulo cuidar un grupo. Entonces, te das cuenta que Dios te va a asignar un grupo. Dios te va a asignar un espacio de hierba verde donde tú vas a estar con las personas que vas a tener que cuidar. Y usted me dirá, no, pero es que yo no soy pastor. Sí, pero aún así tú tienes familia y tu familia tienes que cuidarla, ¿verdad? Tus amigos. Te das cuenta que eso me llamó mucho la atención. Porque a veces nos queremos enfocar, por ejemplo, los que tenemos algún llamado en particular, y en las multitudes, y en el asunto, y que queremos ir a las naciones y todo lo demás. Pero aquí el Señor los dividió por grupos de 50 y de 100. Grupos pequeños. ¿Cierto? Entonces, no es más efectivo el cuidar de 50. Bueno, ya tengo otros 50 listos. Voy con aquellos 50, después voy con aquellos 100, y voy con aquellos 100, y así va. Entonces, es importante, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. Sabemos cómo iniciaron los discípulos cuando el Señor les dijo, denle ustedes de comer. La ansiedad que tenían, el hambre, el cansancio, cómo se sentían. Ahora, después que ellos repartieron la cesta, después repartieron la comida y recaudaron, o sea, almacenaron las 12 cestas, ¿cómo creen ustedes que estaba su ansiedad después de esa comida? Se fue por completo, ¿verdad? Desapareció. Porque se dieron cuenta que sí pudieron alimentar a todos. ¿Cuántas veces estamos tú y yo en medio de la circunstancia y estamos ansiosos y no sabemos qué hacer, y Dios mío? ¿Y cuántas veces ya el Señor lo ha hecho? ¿Cuántas veces te ha sacado de un apuro? ¿Cuántas veces ha provisto a tu casa, a tu vida? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha levantado en medio de tu caída? Entonces, tu ansiedad no puede seguir igual. ¿Por qué? Porque ya el Señor hizo. Ya el Señor mostró su poder y le mostró además que el poder podía fluir a través de ellos también. Entonces, si hay una situación en este momento que apremia en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud,
ora, clama, confía en el Señor. Deja de pensar con la lógica humana y deja de confiar en lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Fíjate que la respuesta que le dieron los discípulos cuando Él les dijo, denles de comer, dice, eso costaría casi un año de trabajo. Pero el Señor no les dijo, vayan y trabajen. El Señor no les dijo eso. Lo que pasa es que dentro de nuestras estructuras, entonces, y eso está pasando ahorita con el tema de la pandemia, con el tema iglesia. Como saben, ahorita la iglesia se está moviendo, o sea, hay una transición a una modalidad de iglesia online. Y no es solamente aquí, es mundial. Entonces, se está convirtiendo en algo de, en vez de ser una iglesia que nos congregamos en un lugar, somos una iglesia que se relaciona, una iglesia que nos conectamos, que tiene un lugar de reunión. Sí, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que no se trata de lo que tú puedas tener o no puedas tener, o puedas hacer o no puedas hacer. No sería justo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor es un Dios justo. Entonces, cuando nosotros confiamos que a pesar de que no tenemos quizás nada físicamente hablando, económicamente hablando, que tengamos muchos defectos y que aún sigamos luchando incluso muchas veces con el pecado, la palabra enseña que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Solamente debemos confiar, solamente debemos creer. ¿En qué te ha hablado el Señor y qué te ha dicho? Haz esto y tú has dudado. Haz aquello y de una vez pensaste, pero Señor, yo no tengo tal cosa, yo no tengo el dinero, no conozco a la gente. Tengan por seguro que si Dios te mandó, Dios proveerá, Dios abrirá las puertas necesarias y Dios pondrá la gracia que debas tener. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la multitud. Si la multitud, imaginemos que la multitud no sabía que los discípulos fueron los que buscaron los peces y los panes, pero vieron a Jesús, ¿verdad?, tomar esa cantidad de comida, ese poquitico de comida, y lo multiplicó y alimentar a miles. Si usted hubiera estado en la multitud ese día, ahora imagínese que usted es parte de la multitud. Si usted hubiera estado en la multitud ese día, ¿cuál fuera su esperanza en seguir a Jesús después de verlo alimentar con un poco alimento a una cantidad incontable de personas en ese momento? ¿Cuál hubiera sido su esperanza? Yo creo que más de uno dijo, no, yo a este hombre lo sigo porque sí. Yo no me regreso para mi casa más nunca, yo me quedo con él. ¿Verdad que sí? O sea, que usted vea que en ese momento, pero no hay comida, de poco gente, los niños llorando, papá, tengo hambre. Si usted estaba ahí, al usted ver eso que hizo el Señor, no, su confianza no hubiera estado puesta plenamente en Él. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, a veces puede ser, como a mí que me pasa, y a ti te ha pasado quizás, que resulta difícil que Dios pueda trabajar a través de ti o de mí. Puede resultar difícil creerlo. Pero ¿cómo Dios va a usarme a mí? ¿Cómo Dios va a hacer esto a través de mí? Entonces, para dar esperanza a los demás, si yo más bien tengo tantas situaciones. Entonces, pero es que no estás tomando en cuenta que no se trata de ti. Se trata de Dios, se trata del Señor. Y Él es soberano y es su voluntad. Entonces, Jesús no pidió en ese momento la perfección de sus discípulos. Como les decía, Él estaba pidiendo su confianza. Él no les dijo, mire muchachos, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? Faltos de fe, inmaduros. Miren que yo he caminado con ustedes y yo no estoy, mira como yo estoy fresquito, mira cómo corro por allí para acá. Entonces nos damos cuenta que el Señor no les pidió a ellos que cambiara su condición en ese momento. A veces nos enfocamos más en que tengo que cambiar esto, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pensar así, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro. A veces nos enfocamos en eso y no en confiar en el Señor y hacer lo que nos pidió que hiciéramos.
Entonces no hacemos nunca porque es que no estoy preparado. Y eso me recuerda tanto cuando a mí me llamaron a pastorear, cuando Dios me llamó a pastorear y fue confirmado por profetas, por distintas personas, y yo nunca me sentía preparado. No me sentía preparado. Y no es que sí, yo estoy listo, ahora sí, yo vengo a pastorear, a caerle a palo a estas ovejas con el callado del pastor. No. A veces decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando a la gente. Y resulta que no se trataba de mí. Dios lo que me decía era confía. Cree, confía. Y muchas veces eso nos detiene. Eso a veces es un temor, pero es un temor que no viene de Dios. Es inseguridad que va a frenar el propósito de Dios en tu vida. Y eso abarca no solamente lo ministerial, eso abarca para todas las áreas de tu vida. Si Dios te está llamando, hijo, y tienes que tú levanta una empresa, regístrala, es esto. ¿Cuál es el miedo? Hágalo. Porque tú no sabes si a través de esa empresa Dios va a alimentar a las masas. ¿Verdad? Si Dios te está llamando a levantar una iglesia, levántela. Así no tengas ni una puya en el bolsillo. Camine. Usted no sabe cuántos testimonios he escuchado yo de pastores y de gente que Dios le ha dado un edificio, un lugar, algo. Pero ¿con qué comenzaron? Con nada. Si Dios te está llamando a abrir tu boca, a dar profecía a la gente, a dar palabra de bendición, abre tu boca, que Dios la llenará. Deja de dudar. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que tenemos que dejar de enfocarnos en tratar de ser perfectos. Porque les voy a decir algo más. A ver si le explota la cotufa. El Señor no vino a buscar a los perfectos. El Señor vino a buscar a los imperfectos, a los que estaban perdidos. Cuando tú y yo realmente reconocemos que estamos perdidos, que estamos sin Dios, es cuando el Señor interviene en tu vida y te usa. Por eso es que a veces tenemos que sacar tanto la estructura de la iglesia, de que para poder pertenecer, para poder hacer, tengo que ser perfecto. No es así. Quien nos perfeccione es Él. Por eso decía que cuando Jesús está en la primera prédica, cuando Jesús estaba en la barca, y sacaron los peces, las redes full de peces, que se estaban rompiendo y se estaban hundiendo las barcas, vemos que Pedro se arrodilla y se postra y le dice, Señor, aléjate de mí que soy pecador. Pedro lo que hizo fue exponer lo que tenía dentro, o sea, el fracaso que se sentía, la lucha que él tendría como hombre. Entonces, tenemos que empezar a caminar en esto. O sea, hay algunas cosas que tenemos que aprender de esta historia en Marcos para darnos cuenta que cada uno de nosotros está hecho a imagen de Dios. Es decir, que tú y yo estamos diseñados para reflejar, especialmente para reflejar y compartir el poder de Dios. ¿O eso no es lo que significa diseñado a imagen y semejanza? Porque si usted creía que imagen y semejanza nada más se refería a que como nos vemos, a que si soy rubio, si soy moreno, si soy guapo, si soy flaco, si soy gordo, lo que sea, eso no se refiere a imagen y semejanza. Lo que se está refiriendo a imagen y semejanza es que podemos incluso compartir y manifestar el poder de Dios. Entonces, ejérzalo. Porque bien, es muy chévere, es muy sabroso que usted se vea en el espejo y te diga, soy bello porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pero manifieste también el poder de Dios para que así sea. Porque a usted no lo van a seguir por bello, ni por bella. A usted lo van a seguir porque se ve el poder de Dios en su vida. Se manifiesta el poder de Dios y la luz de Cristo está en usted. Entonces, tenemos que notar, además de eso, que estamos hechos a imagen y semejanza, que podemos notar que estamos hechos para conocer a Dios. Es decir, ¿a qué me refiero con conocer a Dios? Que cuando usted y yo nos concentramos en buscar de Dios, en escuchar su palabra, en alimentarnos, esa presión de ser perfecto o de querer hacer todo bien para no equivocarte, deja de importar. Ya no te importa. Porque tú estás escuchando al Señor. Es decir, para trabajar en nosotros
en tu vida, en ti mismo, y para trabajar a través de otras personas y ayudar a otros también, Dios no necesita nuestro cambio, nuestra perfección, necesita nuestra confianza. Entonces imagínate tú, si tú no confías en que lo que Dios te está diciendo, entonces ¿cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios trabaja en tu vida? ¿Cómo Dios trabaja en lo que tú estás haciendo? Yo creo que hay un problema allí. Porque entonces no estás buscando de Dios. ¿Sabes cuándo nos pasa eso? Cuando nos desenfocamos de buscar al Señor, de orar. Vamos a poner un ejemplo, la provisión. Sabemos que la provisión es algo importante, es algo que hoy día es necesario para todos. Bueno, siempre, hoy día y siempre. Pero me refiero a este tema de pandemia porque no se puede trabajar de la misma forma. Porque, ¿cierto? Entonces mucha gente está angustiada por la provisión. Pero ya va, en vez de dejar de hacer cosas en tu fuerza, buscaste al Señor. Le pediste que multiplicara los panes y los peces en tu vida. Que trajera provisión para tu casa, incluso para tu entorno, para tus vecinos. O seguís tratando de luchar tu fuerza. Yo no estoy diciendo que te quedes de brazos cruzados, que te quedes, bueno, Señor, mándame el dinero. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo eso. Confíes en el Señor. Por eso, punto 1. Usted y yo estamos hechos a imagen de Dios. Punto 2. Estamos hechos para conocer a Dios. Y el conocer a Dios nos va a hacer olvidar nuestras imperfecciones. Y vamos a buscar siempre ser como Él. Entonces vamos a dejar de angustiarnos. Es que no lo voy a hacer porque no sé, porque no puedo, porque no tengo. Porque si Dios te dijo avanza, vas a lograrlo. Piensa en Abraham, por ejemplo. ¿Usted cree que Abraham cuando le dijo, bueno, que dejara su tierra, su parentela, que dejara todo, pues que levantara su casa y se fuera? Abraham no sabía para dónde iba, ni qué iba a hacer, solamente hasta que el Señor le iba a decir, no, vas para allá, vas para acá. Pero eso hay que tener una confianza tremenda. Por eso es que él está llamado como el padre de la fe. Que usted le digan hoy día, ok, usted va a dejar hoy, va a vender su apartamento, va a vender su carro, va a vender su casa, va a vender todo, hasta la ropa y se me va a ir. ¿Y para dónde? Yo te digo en el camino, arranca. ¿Cuánto lo haría? Sabemos que había un éxodo, ¿no? en nuestro país hace unos años, pero eso fue un éxodo no guiado por Dios, no por necesidad que Dios lo haya mandado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hechos para conocer a Dios, Dios nos hace también para estar conectados a otros. O sea, es decir, necesitamos relacionarnos. Por eso es que la prédica anterior trataba de que viviera en un mundo relacional. O sea, necesitamos relacionarnos con otros, trabajar en conjunto. Los discípulos, para alimentar a los 5,000, necesitaron estar trabajando en conjunto. Por eso es lo que permitió ofrecer ayuda a quienes los rodeaban. Usted quiere ofrecer ayuda y esperanza a quien lo rodea, trabaje en conjunto con sus hermanos. Comuníquese, a orar, así sea orar. Porque dice, usted sabe, haga una encuesta donde usted vive, en su comunidad, en su edificio, en su casa, en sus vecinos. ¿Cuántos vecinos están desesperanzados? ¿Cuántos vecinos tienen problemas? ¿Cuántos vecinos tienen necesidad de oración por sanidad? ¿Cuántos vecinos tienen la familia destruida? Están a punto del divorcio. ¿Cuántos vecinos tienen los hijos en droga? ¿Cuántos vecinos se sienten desesperanzados, depresivos, que están casi al punto del suicidio? Entonces, necesitamos conectarnos. Por eso le decía, estamos hechos a imagen de Dios, para poder manifestar del poder de Dios, para poder hacer las cosas que Él hizo y mayores, dice el Señor. Y estamos hechos para conocer a Dios, para buscar a Dios y dejar de ver las imperfecciones que podamos tener, para enfocarnos en Él. Y además de eso, estamos hechos para conectarnos con los demás. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que tenemos que buscar conectar con el resto para que el poder de Dios sea manifestado. O la palabra nos dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estará Él en medio de ellos. Y ahorita usted y yo estamos reunidos por la red social, por el Instagram. Y ahí yo sé que Dios está aquí y está con usted. Yo lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Estamos más saludables. Estamos en nuestro estado más saludable, más poderoso, cuando nos asociamos y comenzamos a trabajar el uno con el otro. Cuando dejamos de ser islas.
¿cierto? Cuando dejamos de estar haciendo, no, yo voy a resolver por aquí, bueno, aquella que resuelve, no, trabajemos juntos, trabajemos como isla, no trabajemos como isla, perdón. Entonces, tratemos de relacionarnos, véalo así, si usted en su comunidad, y yo lo he podido ver aquí en mi comunidad, que cuando nosotros como vecinos nos organizamos, cuando nosotros decimos, bueno, está pasando otra situación, no hay agua, por ejemplo, ¿qué hacemos? Porque pasa, ¿verdad? Yo sé que el tema del agua pasa en todos lados. No hay agua. Y en una semana y no entra agua. ¿Qué hay que hacer? Bueno, muchachos, hermanos, vecinos, vamos a ver si buscamos un cisterna. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tanto. Bueno, ¿cuánto puede poner cada uno? Y se da tanto que incluso la gente que no tiene posibilidad, que de verdad que se comunican y dicen, vecinos, que de verdad no puedo, o sea, no puedo pagar, no puedo poner. Los vecinos que sí pueden, dicen, tranquilo, vecino, yo lo pongo, no te preocupes. Entonces empiezas a ver cómo el poder, cómo la manifestación de Dios se pone en ese lugar. Y si eso es con inconversos, imagínense con usted y conmigo, que somos creyentes y creemos en el Señor. ¿No sería más poderoso aún? ¿No sería aún la manifestación de Dios más grande? Yo creo que sí. Entonces, amados, ¿a qué nos lleva esto? Tenemos que reflexionar cada uno sobre el hecho de que estamos hechos a la imagen de Dios, que estamos diseñados para experimentar el poder de Dios en nosotros mismos y reflejarlo hacia los demás. ¿Ok? No se trata de que el poder de Dios está hecho para resolverte la vida a ti. Está hecho para que tú y yo lo reflejemos. Que las situaciones propias de nuestra vida sean resueltas es una añadidura. Mateo 6:33. Es una añadidura. ¿Ok? Entonces, reflexionemos en eso, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios para manifestar y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y reflejarlo hacia los demás. Segundo, reenfócate. Debemos reenfocarnos. ¿Cómo nos reenfocamos? Pasando tiempo con Dios. Es la única forma. Miren, les voy a hacer más directo aún en esto. Usted puede ver prédicas todo el día por internet. Usted puede ver prédicas de los mejores predicadores que hay en este momento en el planeta. De los más ungidos. Pero si usted no decide pasar tiempo en su intimidad con Dios, usted está desenfocado. Se desenfoca. Por eso es que aliméntese, sí, eso está muy bien, aliméntese. Puede escuchar prédicas todo el día, puede recibir palabra, profecía, leer la Biblia, amén. Pero busque estar con Dios. Tiempo de calidad con Dios. Por eso estamos hechos para conocer a Dios. Entonces, cuando estamos enfocados en escucharle, vuelvo y repito, las presiones del mundo dejan de importar. Deja de angustiarte que cuando se va a acabar la pandemia. Y si no se acaba, te hago esa pregunta, ¿no? ¿Y si no se acaba? Si pasan 10 años y estamos en lo mismo. Bueno, que por ahí hay unas vacunas, gloria a Dios, y que por ahí se está buscando resolver, perfecto. Pero todavía eso no es significado de que se acabó. Deja la presión del mundo, va a mermar a medida que tú pases tiempo con Dios. Ahora, tenemos que hacer de eso un hábito. Por eso es que lo hacemos, o sea, que tú busques orar todos los días, que busques leer la palabra, que busques escuchar una palabra, una prédica. Buscas presencia todos los días, que pones tu alabanza y tu adoración. Perfecto. Para volver ese espacio diariamente, porque uno sale para la calle y uno se desesperanza. Tú sales por el supermercado y ves los precios y tú dices, perro, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? Y puedes salir golpeado. Pero la realidad es que necesitamos que ese hábito de espacio diario en la búsqueda de Dios, puedes escuchar lo que Dios está tratando de decirte en medio de tu ansiedad. Experimentar esa sensación de esperanza que pueda brindarte libertad a ti y a tu entorno, a los que te rodean, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Para eso es que necesitamos enfocarnos. Y lo otro que necesitamos hacer es reconectarnos con nuestro círculo. Reconectarte con la gente. O sea,
como estamos hechos también para conectar con otros, entonces, les digo, estamos en nuestro estado más saludable y fuerte cuando nos conectamos y comenzamos a trabajar en conjunto. Sinergia, coinonía en el espíritu. Entonces, así es como compartimos el pan y la esperanza. Ah, no, yo tengo el pan y la esperanza, pero me lo voy a quedar aquí en mi casa y yo no voy a compartirlo con los demás por si acaso no se me vaya a acabar. Porque usted sabe, como yo no sé, pastor, hasta cuándo es la pandemia, yo me voy a quedar con el pan y con la esperanza en mi casa, ¿viste? No, señor. No, señor. Tenemos que reconectar. Y a mí, yo creo que lo he dicho en prédicas anteriores, pero a mi esposa y a mí el hecho de esta pandemia nos ha permitido reconectar con una cantidad de vecinos que nunca habíamos hecho, nunca habíamos podido. Porque estábamos moviéndonos afuera en la iglesia, trabajando para allá y para acá. Nos íbamos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana para el colegio de los niños y llegábamos a las 10 de la noche. ¿Quién va? ¿Quién? ¿Cómo vamos a reconectar así con nadie? Mentira. Mentira. Entonces, este tipo de pandemia nos frenó de golpe. Págata. Ok, estamos en el edificio, no podemos movernos. Pero resulta que nos permitió conocer a los vecinos, ver sus necesidades, orar por ellos, ayudarlos y viceversa también, ellos hacia nosotros. Se reconecten. Por eso esta semana yo lo que quiero invitarte es a que reconectes con tu entorno, con tu iglesia, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia, para brindarles esperanza. Habla con esas personas sobre cómo reflexionar y cómo volver a reenfocarte con Dios y a reconectarte. Por eso formamos parte de un gran círculo de personas que lleva el poder de Dios a otros. Entonces, conoce a tus vecinos, conoce a tu familia, conoce a tu entorno, para que realmente la manifestación de Dios pueda ser real. Quiero que ores conmigo allí. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres tú, Padre, hablando a nuestras vidas, llevando a enfocarnos no solamente en lo imperfecto que podemos llegar a ser, Señor, sino realmente en que seas tú, Padre Santo, mostrando tu poder, tu gloria y tu gracia a través de cada uno de nosotros. Quita todo temor de nuestras vidas y te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú proveyendo lo que necesitemos. Que toda ansiedad sea disipada, que todo temor, y que podamos realmente enfocarnos en buscarte, en conocerte y en reconectar con otros. Bendecimos tu nombre, Rey. Echa todo espíritu de venganza fuera de nuestras vidas. Te damos toda la gloria por este día, por nuestras familias y por nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.